Sean bienvenidos, querido público, a Cuentos de Terror. Nos complace verlos de nuevo por aquí, a los fieles seguidores que no se pierden los videos de cada semana y a los nuevos oyentes que se aventuran a escuchar nuestros relatos tenebrosos. No olviden compartir el video y seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro perfil de Instagram, para que estén al pendientes de todo el material que les subimos a diario. Sin nada más que agregar, los dejo con nuestro anfitrión, el tenebroso Dante. Buenas noches, amigos de Cuentos de Terror. En esta noche les contaré un cuento sobre apariciones, pero no se trata de fantasmas. No son espíritus humanos, sino del otro tipo de manifestaciones aún más tenebrosas. Antes de empezar, debo preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene las cenizas de algún familiar en casa? ¿Están seguros que es su familiar? Porque después de lo que van a oír, lo van a pensar dos veces. Pónganse cómodos. Esto es Cuentos de Terror. Hace menos de un año fallecieron mis abuelos paternos. Se fueron el mismo día y por el mismo mal. Los hermanos de mi papá viven despegados de la familia, así que mis padres, mi hermana menor y yo fuimos los únicos presentes en los últimos momentos de mis abuelos. Mi papá no tenía el dinero suficiente para velarlos y hacer un doble entierro, por lo que los cremamos. Fue todo muy rápido. Tampoco nos alcanzaba para ponerles en un nicho en un mausoleo, por lo que nos dieron las cenizas de mis abuelos en una urna para cada uno y los colocamos en nuestra sala de estar. Aproximándose el Día de Muertos, decidimos poner un altar por primera vez en la casa. A mi mamá no le gustan mucho, pero esta vez, con las cenizas de los papás de mi papá presentes, no pudo decir que no. Claramente el altar fue dedicado a los abuelos, aunque a mi mamá no le hiciera mucha gracia la idea, porque temía que en estas fechas los muertos de verdad regresaran y andaran entre nosotros. Nos decía que eso era invocar a las almas de cualquiera, invitándolas a la casa. Mi papá, por otro lado, se conmovió con la idea del altar y nos dio permiso de montarlo en la sala. Más tarde íbamos a descubrir el por qué hay razones por las que las cenizas deben estar en un lugar de descanso, un mausoleo o el nicho en una iglesia, en un lugar sagrado. Pusimos el altar desde una semana antes del Día de Muertos. Hay un orden que se debe seguir para armarlo. Debes ir colocando cada elemento por día por alguna razón, así que decidimos seguir el ritual al pie de la letra. El día 28 de octubre prendimos la primera veladora, la cual colocamos junto a una flor blanca. El 29 prendimos la segunda veladora y agregamos un vaso de agua. El 30 prendimos la tercera veladora y pusimos un nuevo vaso de agua. Esta vez agregamos el tradicional pan de muerto. El día 31, en lugar de salir a pedir dulces, colocamos más pan, más vasos de agua, más veladoras y fruta. Aquella noche fue muy tranquila. A mí me despertó escuchar un ruido en la sala en la madrugada, pero no le tomé tanta importancia como para levantarme de la cama. Al otro día nos dimos cuenta que un vaso se había caído derramando el agua en el altar. Tuvimos que limpiar antes de que mis padres lo vieran. A mi hermana le encantó que esto sucediera porque pensó que el altar en realidad había funcionado y que las almas de nuestros abuelos de verdad habían ido a visitarnos. Al otro día fue el día primero, el día de Todos los Santos, y colocamos toda la comida favorita de mis abuelos, así como las flores de cempasúchil, y prendimos más veladoras.
Nos fuimos a dormir temprano aquella noche. Mi hermana seguía esperando que algo extraño sucediera para confirmar que lo de la noche anterior no había sido solo un accidente, sino la prueba de que los muertos en verdad regresan. Yo me fui a dormir pensando en que hay una razón por la que las antiguas civilizaciones, ya sean mayas, mexicas, purépechas, celtas, germánicas, creían que las puertas entre los mundos se abrían en estas fechas. Y después de lo que sucedió en la casa esa semana, estoy convencida de que es cierto. Entonces llegó el día 2, el Día de Muertos. Por fin colocamos las fotografías de mis abuelos y sus urnas sobre el altar. Fue un sábado, por lo que pasamos todo el día en casa. Mis papás salieron de la ciudad para acudir a una boda y no regresarían hasta el domingo 3. Siendo la hermana mayor, me quedé a cargo. Todo el día velamos en el altar. Comimos pan de muerto acompañado de atole y chocolate caliente. Entrada la noche, vimos películas de terror y alrededor de las 12 de la noche nos fuimos a dormir. No sin antes apagar todas las velas, claro. No pude dormir esa noche. Al principio porque, debo confesar, estaba nerviosa. ¿Y si los espíritus de mis abuelos de verdad vienen? ¿Qué tal si ya vinieron? Eran preguntas que le daban vuelta a mi cabeza. Entonces un ruido proveniente de la sala de estar llamó mi atención. Sonó como... No, era imposible. Me pareció oír por un momento un objeto pesado caer, pero el golpe se enmudeció. Me levanté con cuidado de no despertar a mi hermana, con quien comparto habitación. Bajé de la cama y me dirigí a la puerta para echar un vistazo al altar en la sala. Las veladoras seguían apagadas y la comida intacta. Intenté enfocar mi mirada en la oscuridad, tratando de encontrar aquel objeto que hubiera hecho el ruido hace rato. Entonces me percaté que un vaso de agua estaba de costado. El agua se había derramado sobre el aserrín, los pétalos de flor y la comida. Apenas salí de la recámara para reacomodar el vaso, cuando otro más se cayó, rompiendo el silencio de la noche. Me detuve en seco ante la impresión. Ahora nerviosa, lo pensé 2 veces antes de volverme a encaminar al altar. Logré sentir una presencia, pero no era reconfortante como se supone que debe ser. Se sentía mal. Yo me sentí mal por unos instantes. Estaba convencida de que aquellas presencias no eran mis abuelos. Cuando quise volver sobre mis pasos a la habitación, un vaso más se cayó, derramando su interior. Me empecé a preocupar cuando me di cuenta que en realidad estaba temblando. El piso se movía bajo mis pies. Corrí para despertar a mi hermana, pero ya se encontraba bajo el umbral de la puerta de la recámara. La abracé esperando que el temblor durara poco. No fue muy intenso, pero pareció sacudir la casa de una manera muy peculiar. Cuando terminó, quise suponer que esa era la explicación de los vasos caídos. Resulta que lo que tiró los vasos era la explicación al temblor, pues al día siguiente que pregunté a mis vecinos, nadie más lo había sentido. El temblor causó estragos en el altar. Las fotos de mis abuelos cayeron hasta el piso, quebrando los portarretratos. El agua cayó sobre la comida y el pan. Pero lo más importante, las urnas cayeron esparciendo las cenizas por el piso de la sala, creando una nube grisácea enfrente del altar. Ordené a mi hermana volver al cuarto. Mientras, yo no supe cómo manejar la situación. Sentí que barrerlas era muy irrespetuoso, pero tampoco quería recogerlas con las manos. Abrumada por el momento, quedé en shock cuando vi lo que sucedió a continuación. Las veladoras comenzaron a prender una por una. Primero aquellas al lado del camino, después la que quedaban en el altar. Su luz parecía más ardiente y brillante de lo usual. El espejo colocado en el altar se estrelló y de la nube de cenizas parecían hacer 2 sombras. Eran transparentes, pues podía ver las luces a través de ellas, pero claramente se divisaban 2 figuras humanas. Como dije, ya me había hecho la idea de que aquellos no eran mis abuelos,
La temperatura en la casa empezó a disminuir mucho. Hacía mucho frío. Aquellas sombras solo estaban ahí, frente al altar. No podía distinguir si estaba de cara a mí o dándome la espalda. Entonces sentí una brisa helada rozar mi piel. Miré a mi alrededor y vi que más sombras comenzaron a proyectarse en las paredes de la sala, en los muebles, en la puerta de acceso. Algunas eran humanas, otras parecían de animales. Algunas otras no tenían forma ni sentido. Todas giraban alrededor del altar de muertos, que ahora me arrepentía de haber puesto. Corrí llena de temor a mi cuarto para abrazar a mi hermana. Por las siguientes 3 horas pudimos escuchar cánticos en idiomas desconocidos provenientes de la sala, así como objetos siendo aventados y resquebrajados en 1000 pedazos. Oímos claramente pasos ir y venir, como si muchas personas estuvieran bailando en aquel lugar. Risas tan tenebrosas y agudas que solo podían provenir de una película de terror, así como lamentos prolongados y llenos de angustia y dolor, mientras que nosotras éramos testigos de las sombras proyectadas por una rendija de nuestra puerta cerrada. No se detuvieron hasta el amanecer. Cuando por fin fue seguro salir del cuarto, limpiamos todo el desastre y escondimos tanto como pudimos, pero hubo cosa que no pudimos ocultar, como las mesas y sillas del comedor y las salas reducidas a astillas de madera, o los espejos y vidrios de la sala estrellados en partes tan pequeñas que pareciera que quien haya hecho aquel desastre lo hubiera disfrutado hasta el último segundo. De lo que sí me encargué fue de recoger aquellas cenizas y tirarlas a la basura. No sé de quiénes eran, pero estoy segura de que esas 2 sombras no eran mis abuelos. A menos que si lo fueran, y entonces eso hubiera sido la razón por la que mi mamá no quería ponerles ningún altar en primer lugar. Esto ha sido todo por esta noche, amable público. Espero que les haya gustado esta historia de apariciones y rituales. No olviden que como cada lunes, volveremos con nuevas historias y nuevos personajes para ustedes. Gracias por escucharnos. Y no olvides darle like al video si te gustó. Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todos los cuentos de terror que te estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.